Buenos días, mi nombre es Francisco Gede y junto con mi compañero Manuel Figueredo les vamos a hablar sobre acontecimientos políticos importantes que ocurrieron en el periodo de Venezuela de 1900 a 1950. Para comenzar este video, iniciaremos en el año 1900. En enero, por estar agotado el tesoro público, el general Cipriano Castro solicita al banquero Manuel Antonio Matos gestionar ante otros hombres del dinero de Caracas un préstamo. Los banqueros se negaron y Castro los enviará a prisión, pero posteriormente estos deciden pagar y son liberados. El 5 de enero, en vista de las dificultades económicas por las que atraviesa el gobierno del general Cipriano Castro, este decreta el impuesto de guerra que afectará sobre todo al comercio exterior. El 11 de abril, el ministro residente representante de Alemania, Schmidt-Leda, informa al gobierno que Venezuela tiene una deuda aproximadamente de 710.274 bolívares y cuándo podría ser cancelada. Al año siguiente, 1901, el general Cipriano Castro, el 1 de enero, dio unas palabras para comenzar el año. El 24 de enero, Cipriano Castro aprueba un decreto por el que se creó una junta calificadora de reclamaciones contra la nación venezolana. El 27 de enero, el caudillo andino Carlos Rangel, enemigo de los liberales, invade Venezuela desde Colombia con ayuda de partidarios del país conservador de ese país para derrocar a Cipriano Castro, pero lamentándolo mucho, falla. Al año siguiente, en 1902, el 15 de enero, entre octubre de 1901, el banquero venezolano Manuel Antonio Matos ha recibido $145.000 de la empresa norteamericana New York Bermúdez Company como contribución para el movimiento armado que organiza. Tenemos que el 19 de febrero la Revolución Libertadora se inicia en Coro. Rápidamente se extenderá por la región occidental, dirigida principalmente por caudillos mochistas como Gregorio II Riera y Amabilis Solagnia. El 1 de marzo, Cipriano Castro asume el gobierno como presidente constitucional de la República, electo por los consejos municipales. Gobernó en estas condiciones hasta el 5 de mayo de 1904. En 1903, en abril, el presidente Cipriano Castro promulga la primera ley de extranjeros, cuya finalidad es ejercer el control de sus actividades en Venezuela. El 11 de mayo, un grupo armado que había participado en la Revolución Libertadora huye y es derrotado por el general Juan Vicente Gómez. El 13 de febrero finaliza el conflicto por las reclamaciones de los países extranjeros al gobierno venezolano, con la firma de los protocolos de Washington. El 13 de febrero se establecieron acuerdos recíprocos para cumplir progresivamente con los reclamos presentados por deudas anteriores del gobierno de Cipriano Castro y del mismo, y se aceptó la proposición venezolana de apartar el 30% de los ingresos de las aduanas de todo el país para el pago a los países europeos. El 20 de julio, el general Nicolás Rolando, caudillo oriental de la Revolución Libertadora, se enfrenta a tropas del gobierno al mando del general Juan Vicente Gómez en Ciudad Bolívar y es derrotado. En 1904, el 28 de enero, el presidente Cipriano Castro decreta la creación de la Academia de Bellas Artes y establece en cada estado una escuela de Bellas Artes. En 1905, el 4 de febrero, el general Cipriano Castro, presidente de la República, ordena anular el contrato con la Compañía Francesa del Cable Interoceánico y luego ordena la clausura de las oficinas de la compañía. El 10 de abril, el general Cipriano Castro decreta que el 23 de mayo de cada año se celebra en el país el Día del Árbol. Esta celebración será cambiada el 7 de marzo de 1909 por el general Juan Vicente Gómez, pero finalmente termina teniendo otro cambio y se decide celebrar el último día de mayo. En 1906, el 10 de enero, Cipriano Castro rompe relaciones diplomáticas con el gobierno francés como resultado de las actividades del encargado de negocios en Venezuela y del conflicto de la compañía a la que se le atribuye haber colaborado con la Revolución Libertadora. El 4 de abril, el presidente Cipriano Castro designa al vicepresidente, su compadre Juan Vicente Gómez, como encargado de la presidencia mientras él atiende sus problemas de salud. El 23 de abril, en una situación de tensiones políticas y ante los insistentes rumores de que está en marcha una conspiración cuyo cabecilla era su compadre Juan Vicente Gómez, el presidente Castro difunde una carta en la que renuncia a la presidencia de la República. El 11 de junio se reúne en La Victoria una asamblea plebiscitaria
plebiscitarias con representación de las municipalidades, de las juntas del movimiento de aclamación en honor a la presidencia y a quien la iba a presidir, y Castro aceptó. En 1907, en enero, estalló una crisis en el Ejecutivo cuando el presidente de la República, Cipriano Castro, no obstante, al encontrarse muy enfermo, alienta una conjura para impedir que el presidente general Juan Vicente Gómez lo sustituya en la presidencia, pero finalmente se reconcilian. El 4 de febrero, el general Antonio Paredes, enemigo de Cipriano Castro, invade Venezuela por Pedernales, desde Trinidad, al frente de un reducido grupo de militares y políticos que habían sido derrotados en la Revolución Libertadora. El 15 de febrero es capturado de forma sanguinaria, siendo ejecutado junto con sus 13 guerrilleros en un fusilamiento. En 1908 se inaugura oficialmente el Hipódromo Nacional en El Paraíso. En abril, una epidemia de peste bubónica se desata en La Guaira y obliga al gobierno a establecer el aislamiento de ese puerto. El 20 de junio, el presidente de la República, general Cipriano Castro, rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos, como consecuencia de las tensiones agudizadas desde 1906 por los conflictos y sanciones aplicadas por el gobierno venezolano. Posteriormente, el 20 de junio, en protesta a lo dicho por Cipriano Castro, Estados Unidos decide romper relaciones con Venezuela. En 1909, el 1 de enero, circula el primer número de la revista La Alborada, fundada por Enrique Soublette y Julio Planchart. En enero, el gobernador de Caracas notifica a los editores de la revista La Alborada que están haciendo mal su uso de libertad de expresión. El 13 de enero, Rómulo Gallego expone la revista La Alborada en 5 entregas consecutivas. El 13 de enero, el presidente general Juan Vicente Gómez decreta que el 15 de julio del presente año se traslada al Panteón Nacional los restos del ilustre prócer de la Independencia, general Bartolomé Salomón. En 1910 se constituye Alfonso Rivas y Cía, la primera empresa venezolana dedicada al procesamiento de maíz, fundada por Santiago Alfonso, y su primer producto es la medicina americana. El 19 de abril, para conmemorar el centenario del 19 de abril de 1810, la Academia de Bellas Artes realiza una exposición en la que exhibe sus obras del pintor Tito Sales. En 1911, con la asistencia de 103 delegados de todos los distritos del país, se instala el Congreso de Municipalidades, con 7 comisiones de trabajo. El 19 de junio, el gobierno adquiere el Palacio de Miraflores, el cual se convertirá en la sede presidencial oficial de la República. En 1912, el 15 de enero, el gobierno del general Juan Vicente Gómez dicta un decreto para fijar el valor de la moneda extranjera en el país, basado en su peso y ley. El 19 de marzo, por decreto de esta fecha, se establecen las 4 primeras estaciones para las comunicaciones inalámbricas en La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y Cumaná. La medida estaba orientada a desarrollar las comunicaciones internas y externas. En 1913, el 15 de enero, entre el 15 de enero y el 12 de julio, permanece en el país el botánico Henry Pittier para asesorar en la creación de una escuela de la formación de profesionales, cría y veterinaria. El 15 de enero, el canciller de Venezuela, José Ladislao, firma con el representante del gobierno francés un protocolo donde se considera el pago de las reclamaciones del país después de 1903 y restablecen relaciones. El 16 de febrero se inaugura en el Instituto de La Salle en Barquisimeto, impulsado por el obispo de la ciudad y los padres de la familia. En 1904, el 1 de enero, los generales Arriaga, Perdomo y Quintana conducen el primer automóvil que atraviesa los llanos venezolanos. El 24 de enero, el promovido por el ensayista y pensador político César Sumeta, el gobierno nacional dicta un decreto que prohíbe y reglamenta la salida del país de documentos y objetos históricos de significación. El 27 de febrero, el Poder Ejecutivo dicta un decreto mediante el cual se crea la Comisión Topográfica de la Frontera, encargada de elaborar el mapa físico y político de Estados Unidos de Venezuela. El 8 de marzo estalla una protesta obrera en la Estación Central de Telégrafos de Caracas, en contra de la reducción de los salarios impuestos por el gobierno y de los fondos para la conservación de los equipos. Estos exigían la destitución del director general. Espero que les haya gustado y eso es todo. Se inaugura la carretera Transandina, primera vía terrestre que une los estados Táchira, Mérida y Trujillo con el centro de la República.
Las compañías petroleras Caribbean y Shell establecen en El Campo, La Concepción, cerca del pueblo del mismo nombre en el estado Zulia. Por primera vez llega a Mérida un automóvil por la carretera transandina. Tardó 7 horas en recorrer el trayecto desde Valera en el estado Trujillo. Se inaugura este año en Maracaibo el edificio sede de la Botica Nueva, el único de 4 pisos construido en esta ciudad. Cuenta con ascensor eléctrico y en sus locales se instala la primera tienda por departamentos que funciona en el país. Según Ramón Veloz, especialista en finanzas públicas y ministro de Hacienda de Gómez, se nota animación en los negocios. De acuerdo con un informe del Banco de Venezuela, el oro está circulando en toda la República. El general Juan Vicente Gómez promulga la nueva constitución de marcado corte centralista. La nueva constitución restituye las dependencias federales que agrupó a todas las islas de Venezuela en el Mar Caribe, exceptuando Margarita, que constituía el estado Nueva Esparta. Igualmente se decretó una amnistía promovida por el secretario general de la presidencia, Francisco Baptista Galindo, que permite el regreso de casi 20.000 exiliados políticos desde Colombia, entre los que se encontraban Abel Santos. Se inaugura el Teatro Ayacucho, que se convierte en uno de los grandes cines de Caracas. El teatro se fundó por iniciativa de empresarios franceses. La sala de espectáculos tenía 1.800 localidades y una orquesta de 40 profesores, encargados de adaptar música famosa a las escenas de la película. J.B. Arismendi y otros socios compran la hacienda La Yerbera, que había pertenecido a Antonio Guzmán Blanco para construir la urbanización o barrio obrero de San Agustín del Sur. El conjunto tendría 200 casas que seguirían el patrón urbano colonial, endamero y pagadas unas de otras. La obra formaba parte del trabajo del llamado Ensanche de Caracas. El proyecto contaba con cine y estadio. Se inicia el levantamiento de la información para el 5º Censo Nacional, actividad que terminará el 2 de febrero. Según sus resultados, Venezuela tiene un total de 3.026.878 habitantes, incluida la población indígena. Este censo, al igual que el anterior de 1920, presentó fallas en la recolección de la información y muchos de sus datos son inseguros. Solo 10.000 poblaciones localizadas en la zona costero-montañosa tienen más de 10.000 habitantes y de ellas solo 4 alcanzan a más de 20.000, que son Caracas con 167.941, Maracaibo con 74.767, Valencia con 36.804 y Barquisimeto con 23.109 habitantes. Inicia transmisiones la estación de radio aire Broadcast Central de Caracas, la primera establecida en el país. A partir de este año, el Banco Nederland venezolano se denomina Banco Mercantil Agrícola. Gran parte del capital holandés fue adquirido por accionistas nacionales. Su capital era de 8 millones de bolívares. Desde 1985 se llamó Banco Mercantil. En 1985 fue el primer banco en operar cajeros automáticos. Un grupo de exiliados venezolanos, entre quienes se cuentan Carlos Augusto León, Gustavo Machado y Salvador de la Plaza, fundan el Partido Revolucionario Venezolano, PRV, con orientación marxista y antiimperialista. Se convertirá más tarde en el Partido Comunista de Venezuela. Se funda el diario La Esfera, cuya línea es inicialmente de apoyo al régimen del general Juan Vicente Gómez. Circulará hasta el año 1966. En relación a los sucesos de la Semana del Estudiante, Teresa de la Parra, quien se encuentra de paso en Venezuela, escribe a Enrique Bernardo Muñez: el movimiento que hubo en Caracas me interesó mucho. Era el despertar de una conciencia pública con una unidad y una fuerza extraordinaria. Una verdadera sorpresa para quienes veníamos de afuera. Era un movimiento contagioso. A usted, como me pasó a mí, y a todos los enfermos de escepticismo les hubiera interesado mucho. Pero siempre hemos vuelto a lo de antes y a lo de mucho antes y al callejón sin salida de siempre. En la zona de Catia, en Caracas, se inicia un desarrollo urbano llamado la Nueva Caracas, para familias de medianos ingresos. Se inaugura el Hotel Miramar en Macuto, una de las últimas obras del arquitecto Alejandro Chatén. La obra fue el primer gran hotel moderno de Venezuela y fue financiada por el presidente Juan Vicente Gómez. Representantes de Colombia y Venezuela firman en Caracas un acuerdo para establecer puntos en la frontera común de ambos países.
La compañía petrolera Mene Grande establece el centro poblado Alegría cerca de Lagunillas en el estado Zulia. Por otra parte, la Crown Petroleum Corporation asienta otro poblado cerca de Maracaibo. La nueva constitución incluye una excepción a la norma que prohíbe la venta de ejidos o tierras baldías por las municipalidades, autorizándolas en cambio en los casos en que el comprador se dispone a construir en esas tierras. Se crea el Banco Obrero, segunda entidad financiera gubernamental cuyo propósito es promover la construcción de viviendas para los sectores populares y la clase media. El gobierno del general Juan Vicente Gómez dicta en este año la primera ley del trabajo del país, con lo cual cumple con los dos compromisos que supone la vinculación con la Organización Internacional del Trabajo. Amabilis Cordero estrena su primera película, Los Milagros de la Divina Pastora, con base en una obra del hermano de la Consagración de la Salle, Nectario María. Tendrá éxito en taquilla y se proyectará nuevamente en el año 1930. Se inaugura en Maracaibo, estado Zulia, el Aeropuerto Internacional Grano de Oro. En 1969 será reemplazado por un aeropuerto más moderno, el de La Chinita en Caujarito. La compañía petrolera Shell establece el centro poblado Carabobo en las proximidades de la población de Lagunillas en el estado Zulia. Políticos venezolanos exiliados en París crean la Junta Suprema de Liberación Nacional, que tenía por objetivo el derrocamiento de Juan Vicente Gómez. Sus miembros fueron el posible presidente en el futuro Dr. Santos Aníbal Dominici, el vicepresidente en el futuro Dr. Alberto Smith, el secretario general José Rafael Pocaterra, el jefe del Tesoro Pedro Lugo Delgado y el jefe del Estado Mayor General Leopoldo Batista. El Falk, barco alquilado por la Junta Suprema de Liberación Nacional, sale desde Hamburgo hacia la ciudad libre de Danzig. La tripulación del Falk tenía como propósito de derrocar la dictadura. Los primeros enfrentamientos con las tropas del gobierno empezaron a las 6 de la mañana, pero Roman Delgado Chatbú, cabecilla de la incursión, es abatido hacia las 8, al intentar tomar el puente Guzmán Blanco. Posteriormente se confirmará que entre los revolucionarios de la huida Falk, la tripulación alemana del barco tomó rumbo hacia la Granada y luego hacia Puerto España. Procedente de Bogotá llega a Caracas Joseph Feder, enviado especial para ayudar a constituir el Partido Comunista de Venezuela, del cual existía ya una primera célula en Venezuela, encabezada por Aurelio y Mariano Fortul. Se constituye clandestinamente el Partido Comunista de Venezuela. El documento que lo anuncia se denomina La Lucha por el Pan y la Tierra. Se reforma la Constitución para añadir el numeral 20 del artículo 100 sobre atribuciones del Presidente de la República, el cual le otorga potestad para mandar al Ejército, la Aviación y la Marina y para fijar el número de fuerzas de mar y tierra. Juan Bautista Pérez renuncia a la presidencia de la República después de ser acusada por el Congreso de haber llevado al país a la ruina económica, en parte por haber pagado la deuda externa y permitido la drástica caída de las reservas. Se le acusa también de haber permitido la entrada en el país de las ideas comunistas. El general Juan Vicente Gómez asume el gobierno como presidente constitucional de la República, electo por el Congreso Nacional, para sustituir al civil Juan Bautista Pérez. Gobernó desde esa fecha hasta su muerte el 17 de diciembre de 1935. La Cancillería venezolana firmó un convenio con representantes de Alemania sobre clasificación de las visitas de buques de guerra alemanes a puestos venezolanos y viceversa. El 14 de marzo, un sismo afecta notoriamente al Cobre, La Grifa, San Pedro del Río, Pregonero, Kenia, Rubio, Subercaer y La Grita, entre otras poblaciones. Los temblores llegaron hasta Caracas. Fue el último gran sismo registrado en los Andes meridionales. El comienzo de los trabajos para la perforación del pozo petrolero, identificado como Oficina 1 en la zona central del estado en Suátegui, marca el nacimiento de un poblado que rápidamente se convertiría en una nueva ciudad, El Tigre. Comienza la perforación del primer pozo petrolero OG1, Oficina Golf 1, en la región de la Mesa de Guanipa, estado Suátegui. El Congreso anula la enmienda 18 a la Constitución, que desde 1920 prohibía el consumo, fabricación e importación de bebidas alcohólicas en el país, conocida como Ley Seca. El fin de la prohibición fue celebrado con grandes fiestas por la población. Se estrena en Caracas la última película muda hecha en Venezuela.
El relicario de la abuelita, dirigida por González Vidal. El Ministerio de Obras Públicas adquiere un equipo de sonido para apoyar el desarrollo del cine sonoro en Venezuela. El equipo se instaló en los laboratorios fotográficos del Ministerio en Maracay. Los laboratorios cinematográficos de Maracay, como llegará a llamarse esta oficina, atraerán a cineastas como Edgar Anzola, Lucas Manzano, Jacobo Capriles, León Artuán, los hermanos Rivero y Luis Capriles. Se inaugura el nuevo auditorio del Ateneo de Caracas. El acto contó con una exposición de pintura en la que participaron los pintores Rafael Monasterios, Francisco Narváez, Manuel Cabre, Pedro Centeno Valenilla, Julia Brandt, entre otros. Se publica en la Gaceta Oficial número 18.717 una resolución del Ministerio de Obras Públicas por la cual se procede a la construcción del edificio destinado al Sanatorio Popular. Desde su exilio en Costa Rica, Rómulo Betancourt escribe una carta a Raúl Leoni en la que analiza los cambios en la estrategia de los comunistas venezolanos a raíz del 7º Congreso de la Internacional Comunista. Los propietarios de la empresa Nueva York and Bermúdez Company venden sus acciones a la Vendada Company Limited de Canadá. La Nueva York habría tenido una larga figura en la historia de la explotación del asfalto en el oriente venezolano, historia que incluye la competencia con el poderoso Trust del asfalto, la participación en la Revolución Libertadora y el descubrimiento y explotación del primer campo petrolero, el Huánuco. Se publica en la Gaceta Oficial número 18.694 la Ley de Bancos del 12 de junio de 1935. Esta nueva ley establece las operaciones de giros, préstamos, importaciones y exportaciones de oro, amonedados o en barras, transferencia de fondos y documentos pueden ser ejecutados libremente en Venezuela. El general Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina en el gobierno del general Juan Vicente Gómez, ordena investigar las actividades sospechosas que realizan el general Eustoquio Gómez, segundo hombre fuerte de la familia Gómez y presidente del Estado Lara, y el coronel Eloy Tarazona. Se dice que una hermana del general Juan Vicente Gómez, llamada Regina, ha informado al general Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina, que interceptó una conversación telefónica de su primo, Eustoquio Gómez, según la cual éste se encontraría conspirando para apoderarse del poder a la muerte del Gómez. El general Juan Vicente Gómez muere a las 23:45 en su casa de Las Delicias, Maracay, víctima de un coma diabético. Había nacido el 24 de junio de 1857 en el estado Táchira. Curiosamente, las fechas de su nacimiento y muerte coinciden con las del libertador Simón Bolívar. Al morir el general Juan Vicente Gómez, ocurre por segunda vez en la historia del país la falta absoluta del presidente en ejercicio por muerte. Se aplica entonces el artículo 97 de la Constitución de 1929 y el gabinete designa al general Eleazar López Contreras como ministro de Guerra y Marina como presidente interino. Al anochecer, un pelotón de caballería disuelve por la fuerza una asamblea que se desarrolla en la Plaza de la Pastora. Algunos de los manifestantes resultan con heridas y contusiones. En Caracas estalla una huelga general en oposición a la ley del orden público que se discute en el Congreso, en contra de las causales del despido contenidas en la proyectada ley de trabajo y en favor de la democracia. Una asamblea de estudiantes se reúne en el patio del Hospital Vargas, en Caracas, y constituye la Federación de Estudiantes de Venezuela, cuya restauración estaba planeada desde el pasado 14 de diciembre. Por decreto, el gobierno toma bajo su control el puerto de La Guaira, que venía siendo administrado por una compañía inglesa desde 1885. La Unión de Trabajadores del Zulia informa que por medio de un manifiesto a los trabajadores petroleros acerca de las mejoras concedidas por un reciente decreto del Ejecutivo. Los sueldos cancelados por la industria petrolera este año fueron el 23,4% del total de sueldos pagados en el país. Los salarios, el 20% de ese total. El total de sueldos pagados por la industria petrolera este año han sido 26 millones de bolívares y el de los salarios 51 millones. La agricultura ha cancelado 20 millones de bolívares en sueldos y 130 millones en salarios. Como lo establece el artículo 54 de la Constitución de 1936, en la mayoría de los estados los consejos municipales designan este día en elecciones de segundo grado, aparte de los diputados al Congreso Nacional. Se constituye la Liga Nacional Pro Presos, movimiento que se propone defender los derechos humanos y formar comités en distintas ciudades del país.
La legalización le será negada el 4 de mayo de 1937. El presidente de la República, el general Eleazar López Contreras, indulta a los socialistas Francisco Olivo, Ramón L. Meneses y Julio S. Hernández, sentenciados a 3 años de prisión por el delito de realizar una huelga con fines políticos. La huelga había sido decretada por la Federación de Trabajadores del Distrito Federal el 15 de marzo. Varias madres y esposas de exiliados dirigen una carta al presidente de la República, el general Eleazar López Contreras, para que por favor sus familias puedan regresar al país. Se realiza en el Teatro Municipal el primer Congreso del Niño. El presidente y sus ministros, junto con la directiva del Consejo Venezolano, presiden el acto. Con la muerte de Víctor Modesto Franklin, Caracas pierde un protagonista del humorismo popular. Este personaje de Caracas se destacó por su extravagante vestimenta y por las atrevidas aventuras que protagonizó. Se crea la Dirección de Urbanismo con adscripciones al gobierno del Distrito Federal para desarrollar la ciudad de Caracas de acuerdo con un plan armónico que proporcione la eficacia de los servicios y prevé las necesidades de una ciudad moderna. En la Gaceta Oficial, número 19.573, se publica el convenio de modus vivendi entre Venezuela y Estados Unidos. Por el nuevo acuerdo, ambos países se conceden el trato de la nación más favorecida en lo relativo a derechos de aduanas, impuestos, accesorios, métodos de percepción de tales derechos, reglas y formalidades de las operaciones aduaneras. El presidente Eleazar López Contreras acepta la renuncia de sus ministros y designa como los miembros de su gabinete. El gobierno crea el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. Se agudiza en Caracas la escasez de artículos de primera necesidad. Algunas organizaciones acaparan las frutas, pues comprarán y retienen todas las que llegan con el fin de crear escasez y mantener precios elevados. La Gobernación del Distrito Federal decomisa una edición de la revista Élite, que contiene un reporte acerca del proyecto todavía confidencial de la construcción de la Avenida Bolívar de Caracas. Juan de Currucera fue arrestado e enjuiciado por violación de secreto. Luis Barrios Cruz, del diario Ahora, renunció el hecho como un atropello y fue igualmente encarcelado. Este año, por primera vez, la producción petrolera venezolana alcanza más de 30 millones de toneladas métricas. Las refinerías del país procesan anualmente 2 millones de toneladas métricas de crudo anualmente. Se funda en Caracas el Grupo de Juventudes Unidad Nacional, movimiento generacional que pretende reivindicar al ejército como árbitro de la vida nacional y que defiende un sistema democrático. El presidente López Contreras promulga varios decretos mediante los cuales suprime la Oficina Nacional de Centralización de Cambios y traslada sus funciones al Banco Central de Venezuela. El Consejo Municipal de Calabozo, con apoyo de otros consejos, propone que, debido al periodo presidencial de López Contreras comenzó antes de la reforma constitucional de 1936, debe prolongarse hasta 1943, pues no se puede aplicar la ley retroactivamente. Esta propuesta es vista por la oposición como una maniobra continuista del gobierno. El Consejo Municipal del Distrito Federal publicó un acuerdo en el que expresa su inconformidad con la propuesta extensión del periodo constitucional hasta 1943. El texto lamenta el desconocimiento de las disposiciones de la Constitución que en su artículo 132 imposibilita de modo terminante la extensión del actual periodo hasta 1943. Se inauguró el radiotelefónico entre Caracas y San Cristóbal, quedando así esta última ciudad incorporada al circuito de la Compañía Nacional de Teléfonos, que une ya Caracas y Maracaibo con otras poblaciones del país. El presidente general Eleazar López Contreras envió un telegrama con una circular para todos los presidentes de los estados, confirmando su disposición de concluir su periodo presidencial el próximo 18 de abril. Varios comerciantes, ganaderos, agricultores y profesionales del estado Cojedes postulan al general de brigada Isais Medina Garita como candidato a la presidencia de la República. Acción Democrática realiza su primera asamblea pública en el nuevo circo de Caracas. El general de brigada Isais Medina Angarita dirige un manifiesto al pueblo venezolano acerca del lanzamiento de su candidatura a la presidencia de la República para el periodo constitucional 1941 hasta 1946.
Isais Medina Angarita asume el cargo de presidente de Venezuela por el periodo constitucional. En su primer mensaje a los venezolanos como presidente, el general Isais Medina Angarita formula los objetivos inmediatos de su gobierno, entre ellos la lucha técnica y eficaz contra las endemias y la insalubridad, creación de condiciones favorables de trabajo y producción, muy especialmente para la mayoritaria población rural por medio de fáciles y equitativos sistemas de crédito, obras de irrigación y caminos, armonía social por medio de leyes justas. Entra en vigencia el Tratado de Reciprocidad Comercial entre Venezuela y los Estados Unidos. La perforación del pozo exploratorio RG2 de la Mene Grande Oil CO lleva al descubrimiento del campo gigantesco de Santa Rosa en la cuenca de Maturín, 7 kilómetros al norte del campo de oficina. El Congreso acuerda rebajar desde el 1 de octubre los sueldos y asignaciones de los empleados públicos. La ley de monedas establece el bolívar de oro como unidad monetaria de los Estados Unidos de Venezuela. Últimas noticias tuvo su sede entre las esquinas de Ibarra y Pelota y se imprimía en los talleres de la Esfera. Impactó por su formato y por prestar especial atención a los problemas populares y a los hechos policiales. El general Isais Medina Angarita, presidente de la República, inaugura el Hospital Psiquiátrico de San Pedro en el estado de Miranda con capacidad para 100 camas. Una agrupación de diputados conocida como Minoría Unificada denuncia ante el Congreso las actividades de numerosos infiltrados del nazismo alemán, del fascismo italiano y del falangismo español. El agente colombiano Herbert Schultz es detenido en Caracas bajo la acusación de ser un espía al servicio de la Alemania nazi. Se expide la primera cédula de identidad para los ciudadanos nacionales, siendo también el primer proceso de este tipo en América Latina. La primera cédula le fue otorgada al entonces presidente Medina Angarita. El presidente Isais Medina Angarita contrata nuevamente al arquitecto Rotival, autor del Plan Monumental para Caracas, al avanzar en su realización. El Estado venezolano otorga el Premio Salón Oficial Anual de Arte Venezolano, equivalente al Premio Nacional de Pintura, al artista Pedro Ángel González, considerado además como pionero del diseño gráfico. El informe de la misión Fox indica que las casas de Caracas devengan alquileres mayores en 50% que los que se pagan por las casas de Washington, teniendo en cuenta que solo las casas de las urbanizaciones de los alrededores de Caracas son comparables a las de la capital de Estados Unidos. El presidente Medina informa que no existe una sola obligación de legítimo carácter comercial que se haya dejado de pagar por carencia de divisas y que el comercio venezolano hasta esta fecha tiene licencia en su poder para importar mercancías. Como consecuencia de la aplicación de la Ley de Defensa contra las Enfermedades Venéreas, se han logrado someter a vigilancia sanitaria cerca de 4.000 focos de contagio y están sometidos a tratamiento 19.490 enfermos. Henry Lord Bolton, como presidente de un grupo de empresarios, funda Aerovías Venezolanas, Avenza, cuyos vuelos atenderán las rutas nacionales. Petroleras internacionales anuncian que el 31 de diciembre darán por terminado el acuerdo de cuota de producción que habían establecido el 15 de diciembre de 1937. La decisión se llevó a la inminente consolidación de todos los intereses de dichas empresas en Venezuela. Llega a Caracas el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, quien logra gran éxito en su presentación. Enrique Otero Vizcarrondo funda el diario El Nacional. En su mensaje al Congreso, Isais Medina Angarita informa que desde que asumió la presidencia de la República no ha ocurrido ninguna perturbación del orden público. Se inaugura el nuevo servicio de transporte entre la estación del Ferrocarril Central y la población de Chacao, en Caracas. Se pone en servicio un vagón con capacidad para 120 personas. Se inaugura el Servicio Médico Social del Magisterio Nacional, destinado a la asistencia de profesores, maestros y empleados del Ministerio de Educación. Caracas continúa creciendo a medida que nuevas urbanizaciones se extienden a lo largo de la carretera del Este. La expansión es evidente a partir de la antigua parroquia de Candelaria. Desde ahí, la primera urbanización nueva es Huaycapuro, luego Los Caobos. En su mensaje al Congreso, el presidente Medina afirma que ha propiciado desde el gobierno la formación del Partido Democrático Venezolano, porque sin organización de partidos no puede haber vida democrática. En su mensaje al Congreso, el presidente Medina afirma que ha propiciado desde el gobierno la formación del Partido Democrático Venezolano, porque sin organización de partidos no puede haber vida democrática. El Congreso aprueba la ley de elecciones que establece el sistema directo para los diputados al Congreso, la representación de las mayorías y concede derecho de voto a la mujer a nivel municipal. El gobierno ha convenido en la conversación de áreas cedidas en concesión y ha entregado ya nuevos títulos a 19 solicitantes, de acuerdo con la ley
de conversión de concesiones petroleras. En su mensaje al Congreso, el presidente general Isais Medina Angarita anuncia que la política del gobierno es procurar la refinación en territorio venezolano, por lo que toda nueva concesión acarreará la obligación de refinar en Venezuela parte del mineral extraído de ella. Se anuncia que el Banco Central de Venezuela adquirirá mensualmente de las compañías petroleras una cantidad de dólares fijada de acuerdo con la demanda del mercado. Comienza a publicarse El País. Se efectúa en el Teatro Ávila un homenaje al poeta español Federico García Lorca, con la presentación de la obra Mariana Pineda. Las autoridades sanitarias declaran una situación de emergencia nacional debido a la epidemia de tifus detectada en el estado de Mérida. Venezuela se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas como uno de los países fundadores. Culmina el periodo para el otorgamiento de concesiones establecido con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos de 1943. El Congreso promueve la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación. El Partido Democrático Venezolano Oficialista proclama a Diógenes Escalante, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, como candidato presidencial. Los líderes de la Unión Patriótica Militar sostienen un primer encuentro con varios dirigentes del Partido Acción Democrática en la casa del médico Edmundo Fernández en Caracas, para trazar la estrategia del golpe de Estado contra el presidente Isais Medina Angarita. El País informa acerca del rumor según el cual Diógenes Escarlate, candidato a la presidencia de la República, está seriamente enfermo. Al día siguiente se confirmó la noticia y quedó descartada su candidatura. Los militares descontentos, que ya conspiraban abiertamente, aprovecharon la circunstancia y lograron captar el apoyo de la alta dirigencia de Acción Democrática ante la imposibilidad de restituir el consenso para la candidatura presidencial luego de quedar descartado Escarlante. El Partido Nacional de Corte Medinista acordó postular de forma unilateral a Ángel Biagini. Por su parte, el expresidente López Contreras también lanzó su candidatura, con alta probabilidad de ser la ganadora, tomando en cuenta que la elección sería realizada por el mismo Congreso vigente durante el régimen de Gómez. La inestabilidad política reinante debido a la falta de respuesta del gobierno de Medina aceleró el desvenir de los hechos. El golpe se adelantó luego de una declaración del presidente Medina acordó entregar el poder. A las pocas horas fue instaurada una junta cívico-militar presidida por Rómulo Betancourt. La Junta Revolucionaria del Gobierno concede una amnistía general. La medida autoriza el regreso al territorio nacional de los venezolanos que se encuentran en el exterior. Entra en circulación un manifiesto del Partido Comunista en el que se le acusa al expresidente de la República, Eleazar López Contreras, de conspirar contra la nación. La Junta Revolucionaria del Gobierno publica en fotocopia un documento emanado del general Eleazar López Contreras. En el mismo se expone una estrategia política para destruir el predominio de Rómulo Betancourt y de su partido en el gobierno venezolano. Rómulo Gallegos es designado candidato presidencial en la convención del Partido Acción Democrática. Estalla en la madrugada en Caracas y en la guarnición del Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, un intento de golpe de Estado. El canciller Carlos Morales presenta su renuncia por no estar de acuerdo con el dictamen de la Asamblea Constituyente sobre los juicios por peculado. La Asamblea Constituyente clausura sus sesiones después de haber cumplido con las labores que le fueron enmendadas y de dar a la República una nueva Constitución y leyes indispensables. Rómulo Gallegos asume el cargo de presidente de la República, siendo el primero electo por votación popular directa. El presidente Rómulo Gallegos viaja a Estados Unidos con el interés de negociar acuerdos de cooperación económica. Dejó encargado de la presidencia al teniente coronel Carlos Delgado Chatbut. El teniente coronel Marcos Pérez Jiménez quedó como ministro encargado de la defensa. Se instala en Caracas el segundo congreso del Partido Comunista. El informe político es presentado por Jesús Faría, miembro de la Secretaría General. Se extiende el clima de desconfianza y agresiones mutuas entre militantes del partido mayoritario de gobierno Acción Democrática y de los partidos Social Cristiano, COPEI y Comunista de Venezuela. Un grupo de militares visita al presidente Rómulo Gallegos en su casa de Altamira y lo somete en un golpe de Estado incruento. Era mediodía y el presidente se encontraba con su amigo Isaac J. Pardo. Balmor Rodríguez, presidente del Congreso, dicta un decreto en Maracay asumiendo la presidencia de la República y designado su gabinete. El coronel Marcos Pérez Jiménez, jefe del Estado Mayor General, expone al país en representación de las Fuerzas Armadas las razones que a su modo de ver condujeron al golpe de Estado.